I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como ahí dice el hashtag, eh, quedémonos en casa. Esa es la idea. En esta clase vamos a iniciar una nueva unidad que tiene que ver con un nuevo periodo de la historia que hemos estado viendo. Los periodos de la historia, si ustedes recuerdan, no lo vimos no lo vimos nosotros, pero ustedes tienen que haberlo visto en el otro curso, que es el periodo prehispánico. Cuando hablamos periodo de prehispánico nos estamos refiriendo exclusivamente al periodo antes de la llegada del español. Allí ustedes hablaron de los pueblos originarios en América, pero también hablaron de los pueblos originarios en nuestro país. Entre ellos, ¿no es cierto?, los aymaras, los mapuches, los atacameños, etcétera, etcétera. Los picunches, los pehuenches, los tehuelches, los ona, los selmac, etcétera. Y luego, lo que nosotros comenzamos a hablar es el periodo que nosotros denominamos de descubrimiento y conquista, que comienza con la llegada del español a Chile en 1535 con Almagro, y este periodo, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo, ahí hablamos de la llegada de Almagro, después Pedro Valdivia, etcétera, etcétera, y termina en 1600, este periodo, 1600, en lo que se denomina descubrimiento y conquista. A partir del 1600 comienza un nuevo periodo de la historia de Chile que se denomina colonia, ¿ya? La colonia, y que va desde el 1600 a 1810, que es el periodo de la creación de la primera Junta de Gobierno, que ahí lo vamos a ver en el sexto año, y de ahí viene, ¿no es cierto?, el periodo que se denomina República. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver es este periodo, o vamos a hablar, el periodo que se denomina colonia o la colonia. Eso es para hacer un modo de introducción. Entonces, lo que vamos a ver, la vida y sociedad colonial, o sea, cuando hablamos cómo vivía la gente durante la época colonial, o la colonia, porque cuando hablamos de la colonia hablamos de la época colonial, ¿ya? Por eso de ahí viene, cuando hablamos colonial, viene de colonia. ¿Y cómo era la sociedad? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo se organizaba? ¿Cómo vivía? ¿Quiénes eran? Entonces, ¿cómo se organizaba la sociedad colonial en Chile y qué costumbres se practicaban? Es un poco lo que vamos a conversar durante esta clase. Si ustedes miran este cuadro, yo le borré eso que está ahí, ya, le borré. Pero si ustedes miran esta imagen, que es una pintura del siglo XVIII significa 18, pintura de castas. Casta, cuando se habla de casta, se habla de grupos sociales. Ya le vamos a explicar un poquito más adelante lo que significa eso. Anónimo significa que no sabemos quién la pintó. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, ciertos grupos, hay un tipo de familia, ahí hay otro tipo de familia, y aquí hay otro tipo de familia. Si ustedes se fijan, en este caso, en el color de la piel de estas personas, no son igual que esto, ¿ya? No son igual que esto, y habla de un tipo de personaje distinto. Si ustedes se dan cuenta de este personaje, tiene un sombrero, nos dice de una condición distinta, como en el caso de esta persona que está acá, que parecieran, miren, si ustedes pareciera que los vestidos son iguales, pero hay ciertas diferencias entre una y la otra. Vamos a ver otra pintura que es comerciante de la colonia, Claudio Gay. Claudio Gay era un científico que llegó a nuestro país ya cuando Chile era república, no en la época colonial, sino república, y nos habla un poco cómo era la vida durante la colonia, y él hace una pintura allí. Cómo era esto corresponde a un grabado. Si ustedes fijan, hay ciertos personajes que están allí, ¿ya?
ciertos personajes que son básicamente los vendedores de aquella época. Fíjense el tipo de vestimenta que tenía. Este es el aguatero, porque en ese tiempo no había agua en las casas, agua potable, por lo tanto el agua limpia la vendían estos personajes, los aguateros, y aquí hay otros personajes que también se dedican a ciertas ventas, posiblemente pescado y otro tipo de productos que se vendían en aquella época. Miren los zapatos de estos, son gente, no es de la clase alta, es otro grupo social. En cambio, otro grabado que es de Gabriel Marcel, 1885, por lo tanto Chile ya era una república, pero él hace un grabado también de los habitantes de Concepción antes que Chile lograra su independencia, durante el periodo de la colonia. Y él habla de habitantes de Concepción. ¿Ya? Aquí hay personas muy distintas, dice las personas están descalzas, posiblemente sean o mestizos o indígenas, ya vamos a hablar de eso, que son los mestizos. En cambio acá hay personas de otro rango social que las vestimentas son muy distintas a estas personas que están acá. Si nosotros vemos otro grabado de Claudio Gay, ya le dije, este es científico que llegó a nuestro país, francés, él llega y hace otra pintura de lo que aparece en Andacollo. Andacollo es, todavía hay una fiesta allí, una fiesta a una virgen, y eso es lo que está representando la iglesia, ¿ah? La cantidad de gente, y si ustedes se dan cuenta acá, estos son bailes religiosos, ¿ya? Los que están allí son bailes religiosos. O sea, los bailes religiosos son muy antiguos, eh, bailándoles a la Virgen, que está en este caso la Virgen de Andacollo. Están las banderas chilenas, están los sacerdotes. Entonces, esto es otro concepto que también vamos a hablar más adelante. Entonces, la sociedad colonial. La sociedad colonial surge en América tras la conquista. Se formó con personas de orígenes y culturas distintas entre sí, las cuales pertenecían a tres grupos, o tres grandes grupos. Están por una parte los indígenas originarios de América, los españoles y los africanos. Entonces tenemos tres grandes grupos. Los indígenas, estos son distintos pueblos aborígenes que ustedes vieron en años anteriores, los españoles, que son los que van a llegar a conquistar, y además una mano de obra que ellos van a traer como esclavos, que son los africanos. Y por lo tanto sus respectivos descendientes. La particularidad de la sociedad colonial radicó en la convivencia y en las estrechas relaciones entablada entre los grupos, consolidándose procesos iniciados durante la conquista. O sea, muchos de estos procesos se inician durante la conquista. Voy a hablar un poquito más adelante de esta relación y de esta situación. Entre ellos el mestizaje y el sincretismo cultural. Mestizaje cuando hablamos aquí mestizaje, es la mezcla de dos pueblos, dos razas. En este caso particular hablamos del español e indígena. Y cuando hablamos de sincretismo cultural, eso significa, sincretismo es todo el que acerca, el sincretismo, perdón, es esta mezcla cultural entre, en este caso, la cultura indígena y la cultura española, lo que traen los españoles. Vamos a hablar un poco de esta situación y lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando nos corresponda hablar de eso. Elementos que influyen en la organización social y en el desarrollo cultural del periodo. O sea, todo este elemento se comienzan a mezclar. Se mezclan los grupos y además se mezcla esta sociedad colonial.
Entonces, ¿qué es el mestizaje? ¿Y qué es el sincretismo cultural? Era un poco, y le decía yo, lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Cierto? Ahora ya llegamos. Se refiere a una mezcla biológica, cuando hablamos del mestizaje, mezcla biológica y cultural entre distintos grupos o etnias, de los cuales derivan nuevos grupos que se caracterizan por una particularidad física y culturales, entre ellos el color de la piel y las costumbres. En América este proceso comenzó cuando los soldados españoles tomaron a las mujeres indígenas como pareja, de los cuales surgieron los primeros descendientes mestizos. ¿Qué va a ocurrir? En América, en muchas de las circunstancias, el español llegó solo, sin mujer. Algunos eran casados y tenían su mujer en España, pero llegaron solos. Por lo tanto, al poco andar, ellos comenzaron a tomar a las indígenas como sus mujeres, en muchos casos en forma violenta, no tan digamos, que fueron, hoy que linda las indígenas y que yo me enamoré, o la indígena se enamoró. No, muchas veces fue bastante violenta eh, en la toma de estas mujeres y por lo tanto de estas relaciones violentas nacieron niños y niñas que ya no eran españoles porque se habían mezclado con el indígena y tampoco eran indígenas. ¿Por qué? Porque su padre, ¿no es cierto?, era español. De esta mezcla es lo que hablamos el mestizaje. Entonces ahí comenzamos a hablar del mestizaje biológico. Un mestizaje biológico significa una mezcla entre el español que llega y los indígenas, las indígenas particularmente que estaban acá. En el caso particular de nuestro país, o sea, Chile, por una guerra de Arauco que se tenía que enfrentar al indígena, el mestizaje fue mucho más fuerte porque por esta guerra vinieron muchas menos mujeres, o sea, perdón, vinieron menos mujeres en relación a, por ejemplo, otros lugares de América, menos mujeres españolas. De tal manera entonces que el hombre que vino, o perdón, el español que vino a Chile, vino prácticamente solo. Y de ahí entonces que hubo una gran mezcla entre este español y este indígena, que como ya les decía, fueron abusadas más bien estas mujeres. ¿Y qué hablamos, qué se entiende por sincretismo cultural? Se refiere al proceso cultural en que dos o más culturas se influyen mutuamente, incorporando en sus vidas cotidianas elementos propios de otra tradición cultural. Algunos en el ámbito que se verificó en este sincretismo fueron lingüísticos, donde se combinó el español con palabras de la lengua como el quechua, el mapudungún, y el religioso, donde se asociaron fiestas, cultos y dioses nativos en las creencias cristianas y aspectos que facilitaron la evangelización indígena. También hay un sincretismo que tiene que ver con la alimentación, la comida. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el caso de las comidas, si nosotros hablamos de la cazuela, por decir un término, hablamos de la cazuela. La cazuela tiene papa, es de América, tiene choclo, que es de América, tiene cebolla, que también se cultiva acá, pero tiene carne de vacuno, y el vacuno no es de América, sino que lo trajo el español. Entonces, esta combinación de elementos, hablamos de un elemento de sincretismo. En el caso de los religiosos, cuando hablamos de la religión católica, no hablamos de elementos solo que están en el concepto de, pues, de solo el católico que trajo el español, sino se adopta el catolicismo, pero también se empiezan a hacer elementos también indígenas, como por ejemplo, todos los pueblos, o casi todos los pueblos andinos, bajo el dominio de los incas, tenían sus propios dioses. Cuando llega el español, quitó esos dioses. ¿Qué utilizó el indígena para reemplazarlo? Sus santos, o los santos que vino el español, o el santo patrono. De ahí que la gran mayoría hoy día de los pueblos del interior, o los pueblos andinos, tienen un santo patrono. San Santiago, San Bartolomé, etc. Tienen un santo patrono.
pero en el fondo lo que se provocó allí es lo que está explicando, un sincretismo. En el ámbito lingüístico también hay elementos que empezamos a adoptar de las lenguas aymara, quechua, eh, mapudungún. Por ejemplo, nosotros hablamos de la guagua y todo el mundo entiende lo que es una guagua, ¿cierto? Para nosotros una guagua es un bebé, pero la palabra guagua no es una palabra española, es una palabra que proviene del quechua. Por lo tanto, hemos incorporado a nuestro idioma una serie de palabras que vienen de este idioma. Además, elementos eh, como lo que se denomina eh, la toponimia son de dónde vienen las palabras, y nosotros hablamos que Arica, Quique, Chacayuta, eh, Yuta, Zapa, y todos esos términos de lugares no son españoles, son o provienen de las lenguas aborígenes. Más al sur hablamos de Puyehue, Chidangui, Conchalí, Pudahuel, etcétera, vienen o provienen de las lenguas aborígenes. Y allí entonces estamos hablando de esta mezcla, estamos hablando de el sincretismo. Aquí vemos una pintura de Miguel Cabrera del siglo XVIII. Cuando hablamos del siglo XVIII estamos hablando del 1700, del español e India, mestiza, pintura de casta, vale decir, aquí hay, ¿no es cierto?, una color lo distingue, ¿no es cierto?, es una indígena, posiblemente aquí un español, ¿ya?, más blanco, pero el niño que está allí es una mezcla entre ellos, ¿no es cierto?, y aparece de un color mucho más claro que su madre, pero más oscuro del color que su padre. Entonces estamos hablando de esta mezcla, estamos hablando del mestizaje. Este niño que está allí no es español, pero tampoco es indígena. Aquí vemos un sincretismo religioso donde vemos a un mapuche orando, rezando a la Virgen María. Este es un grabado de Alonso de Valle, que fue uno de los españoles que llegó a nuestro país e hizo una descripción de todo lo que pasaba en lo que en el momento se llamaba el Reino de Chile. Entonces, una relación histórica del Reino de Chile, de su misión, el ministerio de la Compañía de Jesús, ¿ya? Y él hace una descripción, como un mapuche, ¿no es cierto?, orando, rezando. Estamos hablando de un elemento mapuche, rezándole a una virgen, que lo trae el europeo con elementos indígenas. Entonces aquí se te empieza a producir lo que nosotros hablamos o llamamos el sincretismo religioso. Las marcadas diferencias que existieron en torno a los distintos grupos étnicos determinaron el surgimiento de una sociedad estratificada. ¿Qué significa estratificada? Estratos, grupos sociales, dividida en distintos grupos étnicos, jerarquía, en la que cada grupo ocupaba un lugar distinto en la escala social. Y rígida, ¿qué significa rígida? Que el que estaba arriba, el que estaba abajo no podía ascender, ¿ya? El que estaba abajo no podía ascender al grupo superior, donde el ascenso social era casi imposible. O sea, hoy día, cuando nosotros hablamos de grupos sociales, por ejemplo, una persona que nace pobre, si esta persona estudia, tiene mayores recursos, estudia, tiene una profesión, va a obtener mayores recursos. Y si obtiene estos mayores recursos, ya va a dejar de ser pobre y posiblemente va a pasar a una clase media. Y supongamos que le va muy bien en la vida y esa persona hace muy buenos negocios, a lo mejor podría, transformarse en una clase alta o rica. O sea, hay una movilidad social, pero en aquella época era difícil pasar de un grupo social a otro. Pues el lugar de cada individuo está dado por su nacimiento. O sea, en otras palabras, si las personas nacían en esta condición, no podían pasar a la otra condición social. Veamos
Antes de ver una pirámide social, vamos a explicar primero qué es lo que es la pirámide social. Una pirámide social es un esquema visual que permite representar el orden jerárquico de ciertas sociedades. En general, en la cúspide, la parte superior de una pirámide, se sitúan los grupos más privilegiados y numéricamente minoritarios, o sea, los menos, muy pocos. Y en su base, la parte más baja de la pirámide, los grupos de menor estatus numérico. Una vez ya lo explicamos algo así, ¿no es cierto? Hice un dibujo en otro video anterior. Numéricamente mayoritario, aunque esto puede diferir según los contextos. Por ejemplo, en una pirámide la ubicación de los mestizos, indígenas y negros es discutible, pues reflejan estatus sociales, pero no cantidad de población. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile la cantidad de esclavos negros que llegaron fueron muy pocos. Por lo tanto, en cantidad fueron menos. Pero la parte de escala social estaban en un inferior estado porque eran esclavos. No así el indígena, que era mayoritariamente, pero estaba sobre ellos. Eh, Además, según el siglo, el periodo colonial, que se analice el orden del mestizo indígena se podría invertir. ¿Por qué? Porque en los mestizos finalmente comienzan a aumentar el número, pero a lo mejor no tanto en privilegio. Entonces ahora veamos la pirámide social. Como decíamos, en la cúspide de la pirámide está el grupo minoritario y que tiene mayor privilegio. En este caso en América, y particularmente en Chile, ¿no es cierto?, están los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Eran originarios de España, fueron el estrato superior de la sociedad, desde estaban en el poder político, pues ocupaban los cargos públicos de la administración. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad menor que había eran españoles venidos desde España. Después estamos hablando, recuerda, el periodo colonial, porque en la época de la conquista, muchos de los conquistadores, por supuesto, venían desde España. Pero en este periodo colonial, la minoría ahora era España o venidos desde España. Y esto se denominaba peninsulares. Eran originarios de España, estaban en la parte más superior de la pirámide y tenían el poder político. En otras palabras, quienes eran las autoridades aquí en América eran estos españoles nacidos en España. En el grupo más abajo estaban los criollos. ¿Quién eran los criollos? Eran descendientes de europeos nacidos en América, quiere decir, eran españoles, seguían siendo españoles, pero habían nacido en América. Por lo tanto, ellos no eran peninsulares, sino que eran criollos, o sea, habían nacido acá. Por largo tiempo no pudieron acceder a cargos públicos de importancia. Muchos de ellos amasaron importantes fortunas, o sea, tuvieron muchas riquezas, pero no tenían el poder político. Tenían, repito, mucha riqueza, pero no tenían el poder político. O sea, ellos no podían gobernar, no tenían la posibilidad de gobernar, sino que los que gobernaban eran españoles que venían desde España. En otro grupo están los mestizos. Estos mestizos que ya dijimos que no eran indígenas, tampoco eran españoles, descendían de europeos e indígenas. En Chile, así como en la gran parte de América, fueron el grupo mayoritario en cantidad de población, porque a medida que se fueron mezclando, entonces este número aumentó y fue superior en la cantidad de indígenas que había. Otros grupos mestizos, hay otros que se mezclaron, y hay una mezcla muy fuerte allí, están los mulatos, que es la mezcla de africano con europeo. Ahora, en este caso, seguimos, ¿no es cierto?, el europeo, como tenía el poder, ellos abusaron de sus esclavas, principalmente de sus mujeres estamos hablando, y tuvieron hijos, y estos hijos entonces lo que nosotros hablamos de mulato. Pero también hubo otra mezcla, que son los zambos, ¿ya? Y algunos han escuchado el sambo caporal, pero ¿dónde viene la palabra sambo? Y es la mezcla entre indígena y africano. Entonces la mezcla entre ellos dos es el sambo. A pesar de ser libre, sus derechos eran mínimos. En el caso de los zambos, recuerdo porque venían de la mezcla de africanos que habitualmente eran esclavos,
Por lo tanto, las indígenas que no tenían un gran rango social, por lo tanto, en este caso, los zambos no estaban aquí en este, digamos, en este estrato, en este grupo, sino que estaban inclusive mucho más abajo. Luego vinieron los indígenas, vivieron la catástrofe demográfica, luego una paulatina recuperación, fueron objeto de la evangelización y entregados como mano de obra forzada por medio de la encomienda, eso ya lo explicamos en videos anteriores. En Chile hubo grupos que se resistieron al dominio español, en el caso particularmente de los mapuches, por lo tanto no hubo una mezcla en los pueblos en sí, pero donde estaba la guerra, que era en el sector de Biobío y después el Tolten, los grupos indígenas entraban en forma violenta a los territorios que dominaban los españoles e inclusive robaban mujeres y españolas. De la misma manera los españoles entraban al territorio y tomaban presos y robaban mujeres, entonces se formó en el sector de frontera una mezcla, pero los indígenas en sí, mapuches, casi no se mezclaron. En la parte más inferior están las personas de origen africano. Recuerden que ellos los traían como esclavos, por lo tanto, no eran personas libres. En general tenían el menor estatus social y en algunas zonas fueron los grupos más numerosos. ¿Por qué? Porque al disminuir la población indígena, ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a traer esclavos para que hagan las labores que antiguamente hacían los indígenas. Por lo tanto, fue un número muy grande. En el caso particular de Arica, se dice que en Arica, principalmente el trabajo de los valles, hubo una gran cantidad de eh, africanos, esclavos que trajeron, por eso, ¿no es cierto?, aquí en Arica nosotros tenemos los afrodescendientes. Eh, Llegaron a América como esclavos, condición que traspasaron su descendencia. ¿Qué significa esto? Si ellos llegaron como esclavos, los hijos que tenían también eran esclavos. Entonces estaban en el grupo social más bajo. Finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Explica el mestizaje, ¿qué es el mestizaje? Ya un poco lo expliqué, ¿no es cierto? Esta mezcla entre grupos, biológicamente, estamos hablando del blanco, el indígena, etc. Y el sincretismo, utilizando, ¿qué es lo que es el sincretismo, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de cosas culturales, estos elementos que se mezclan y se toman de una cultura y a otra para dar origen, ¿no es cierto?, a la cultura que nosotros tenemos aquí en América y en caso particular en nuestro país, utilizando la fuente A y B. 2. ¿Qué rol cumplió cada uno, cada grupo social en la colonia? ¿Y por qué se afirma que estos fueron parte de una sociedad jerárquica? Cada grupo cumplía una función, que eran los que, por ejemplo, cumplían la función de trabajar la tierra, eran los indígenas, eran encomendados, pero cuando hubo tal abuso que disminuyó la población, trajeron al esclavo. ¿Por qué es una sociedad jerarquizada? Porque está en grupos y estos grupos no pueden desplazarse a los grupos superiores. ¿Cuál es el grupo social de la colonia? Perdón, ¿cuál de los grupos sociales de la colonia crees que se representa mejor forma en la sociedad chilena actual? ¿Cuál crees tú que es la sociedad chilena actual? ¿Somos criollos? ¿Somos peninsulares? Difícil, ¿no es cierto? ¿O somos una mezcla? Somos, digamos, mestizos. Somos más mestizos. ¿Por qué escoge este grupo? Somos más indígenas, somos esclavos, no sé. ¿Por qué escoge este grupo y no los demás? Explica este caso. Entonces, lo que tienen que hacer para esta semana, espero que se cuiden, que se queden en casa y que la explicación haya dado claridad a los contenidos.